El multimillonario dice: no sabrás lo que viste, y al mirarla, queda sin palabras. La lujosa gala benéfica brillaba como un diamante en la noche porteña. Cientos de luces titilaban, reflejándose en copas de cristal llenas de un vino rojo intenso. La élite argentina, envuelta en trajes de seda y joyas brillantes, conversaba animadamente, ajena a la inquietante atmósfera que se arrastraba entre ellos. Allí estaba Mario Gómez, un joven fotógrafo de Buenos Aires, con la cámara colgada del cuello, atrapado entre la emoción y el nerviosismo. Sabía que esa noche podría ser la puerta de entrada a grandes oportunidades, pero también había algo en el aire que le helaba la sangre. Se movía entre la multitud, capturando sonrisas ficticias, miradas vacías y conversaciones superficiales. Cada clic de su cámara era un intento de atrapar la verdad oculta en esos rostros. Pero fue entonces cuando el magnetismo de una figura imponente lo detuvo en seco. Un magnate, alto y enigmático, con un aire de poder que parecía radiar. Sus ojos oscuros, profundos como un abismo, se fijaron en Mario. Se acercó, dibujando en su rostro una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. «No sabrás lo que viste», susurró, dejando escapar un aire de misterio que envolvió a Mario como una sombra. Sin poder apartar la mirada, Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas palabras resonaron en su mente, un eco inquietante. ¿Qué significaba realmente? Mario intentó desviar la atención, pero sus pensamientos se enredaron en el enigma del magnate. ¿Por qué había dicho eso? Sin darse cuenta, capturó su imagen, solo para que el hombre se desvaneciera entre la multitud. El misterio se había instalado en su pecho como un nudo apretado. Se prometió a sí mismo que descubriría lo que había detrás de esa frase desconcertante. Los días siguientes se transformaron en una búsqueda frenética. La investigación lo llevó a un laberinto de secretos oscuros y desapariciones extrañas. Historias urbanas susurradas en café y rincones sombríos. Hablaban de un grupo irracional que reclamaba un precio por su silencio. Pero también había un hilo de conexión que lo llevaba a su madre, una activista desaparecida años atrás, que había luchado contra ese mismo poder corrupto que ahora parecía cernirse sobre él. Mario se sintió impulsado a desenterrar la verdad. Cada información que encontraba lo acercaba más a un abismo que parecía ineludible. En su mente, la figura del magnate se convertía en su némesis, un reflejo de las sombras de su pasado familiar. El amor por su madre lo empujaba hacia el peligro, y se preguntaba si estaba dispuesto a arriesgarlo todo. La tensión crecía en su pecho, la opulencia de la gala contrastando con los secretos que arrastraba. En una noche de insomnio y reflexión, miró una foto de su madre sonriendo y una pregunta flotó en el aire. ¿Hasta dónde llegaría por la verdad? El enfrentamiento con el magnate se sentía inevitable, como un último acto en un escenario oscuro y atormentado. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mario contempló la foto de su madre, viendo sus ojos llenos de vida y lucha. La pregunta seguía flotando, casi audible. ¿Hasta dónde llegaría por la verdad? En un instante, el aire se volvió denso. La noche estaba en silencio, pero su corazón latía a 1000 por hora. Decidió que era momento de buscar al magnate. Camiseta arrugada, jeans gastados, pero su determinación brillaba como un faro. Sabía que tendría que enfrentarlo. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, una llamada interrumpió sus pensamientos. El timbre del teléfono resonó en el aire estático. Al descolgar, una voz temblorosa y familiar le heló la sangre. «Mario, soy Clara», dijo su hermana quebrada por la emoción. «Tienes que venir, es urgente». Su corazón se hundió.
Clara no solía llamar de esa manera. ¿Qué podría ser tan grave? ¿Qué pasó?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. «Es mamá. La han encontrado». Las palabras se deslizaron como un cuchillo afilado. Mario sintió que el mundo se desmoronaba. Su madre, la desaparecida. Aquello que había sido un eco vago en su vida estaba tomando forma. ¿Estaba viva? ¿Qué había ocurrido? La desesperación lo llevó a salir corriendo. Clara lo esperaba frente a un café, su rostro descompuesto, pero en sus ojos había una chispa nueva. Al mirarla, percibió que la vida le había dado un nuevo golpe, pero ella seguía de pie. Sin decir más, la siguió al departamento donde había estado viviendo. Una vez dentro, el silencio era abrumador. Clara se sentó en la mesa. Unos documentos estaban esparcidos. Mario, aún aturdido, se acercó y comenzó a leer. Las palabras eran un torbellino, informes de tráfico de personas. Parecerse a un esquema de chantaje, pero había algo más. Donde debería estar la foto de su madre, había otra imagen. La sangre de Mario se heló. En la imagen, un grupo de hombres de pie frente a una bandera. Uno de ellos era el magnate. Reconoció ese rostro de inmediato. Pero no solo eso. En el fondo de la foto, su madre. Todo el aire salió de sus pulmones. ¿Cómo era posible? No. Esto no puede ser. Sus palabras se enredaron. Clara asintió, comprendiendo su confusión. Ella estaba involucrada, Mario. Estaba tratando de desenmascararlos. No desapareció. La ocultaron para protegerla. O para callarla. Flores de adrenalina florecieron en su pecho. Un giro inesperado que lo dejó atónito. ¿Qué había hecho su madre para llegar hasta allí? Pensó en su lucha y en lo que había sacrificado. La verdad que tanto había buscado no solo estaba ligada a su propia vida, sino que estaba construida sobre la historia de su madre. El reloj sonaba, rompiendo el tenso silencio. Necesitaba respuestas y ahora también tenía un camino claro. Su relación con el magnate se sentía más personal que nunca. Ya no era solo un hombre misterioso. Era un enemigo concreto. ¿Dónde está?, preguntó con firmeza, fijando los ojos en su hermana. Clara miró hacia abajo. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. No lo sé, pero hay algo más. La última vez que supe, ella estaba siendo llevada a un lugar. Un estrépito resonó. La puerta se rompió con un golpe violento. Mario se giró justo a tiempo para ver a un grupo de hombres entrar, rostros enmascarados. La tensión se cortó como un cuchillo. Sin pensar supo que el peligro estaba más cerca de lo que creía. ¿Era una advertencia o el comienzo de algo que no podía controlar? El tiempo se detuvo mientras se preparaba para luchar por la verdad. La historia de su madre, su propia vida, todo. El miedo se convirtió en una llama en su interior. No había vuelta atrás. ¿Qué más le escondían? ¿Y cuántas sombras más se interpondrían en su camino? El estruendo de la puerta golpeando contra la pared hizo eco en la habitación. El corazón de Mario se detuvo por un instante. ¿Qué querían esos tipos? La adrenalina le recorrió el cuerpo, y un nudo se formó en su garganta mientras las sombras avanzaban hacia él. ¡Al suelo!, gritó un hombre desde la entrada, con una voz gruesa y autoritaria. Clara soltó un grito ahogado y se lanzó bajo la mesa. Mario la siguió, sintiendo el metal frío de la silla contra su piel. La tensión era un puño apretado en su pecho. Los hombres enmascarados se movían con una agilidad perturbadora, buscando en cada rincón. Una figura, la más alta, se quedó mirando a Mario con ojos que parecían arder, como si pudiera ver a través de él. ¿Era uno de ellos? ¿Un guardia? ¿O algo peor? No hemos venido a hacerle daño, dijo el líder con una voz suave. Era un contraste aterrador con su apariencia amenazante. Mario sintió que sus piernas temblaban. ¿Qué querían? ¿A quién estaban buscando? La imagen de su madre en esa foto, envuelta en problemas mucho más grandes de lo que podía imaginar, volvió a su mente como un flash. Su instinto le decía que se quedara callado, pero el miedo lo había consumido. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?, preguntó tratando de sonar firme a pesar de la desesperación que crecía dentro de él. No hubo respuesta. En ese momento, el hombre alto hizo un gesto con la mano, y uno de los otros hombres se acercó a Clara.
Su voz temblorosa apenas si salió de sus labios. «¡No te acerques!», gritó Mario, levantándose de su escondite. Una risa seca rompió el ambiente tenso. El líder alzó la mano y el silencio se instaló como una niebla pesada en la habitación. «Su madre», comenzó, teniendo la mirada fija en Mario. «Ella sabía demasiado. Y ahora, tú también». Un frío recorrió la espalda de Mario. ¿Qué estaba diciendo? El hombre continuó como si disfrutara de la revelación. «La gente como ella creen que pueden hacer las cosas por su cuenta. Pero no puedes enfrentarte a quienes controlan las cosas desde las sombras, sin consecuencias». Mario, sintiendo la creciente urgencia, recordó la imagen de su madre. Había luchado tanto. ¿Por qué no se había ido al final? ¿Era eso lo que le había costado? En ese instante, el sonido del teléfono de Clara rompió el silencio. La vibración resonó en la mesa, haciendo que todos se sobresaltaran. Clara se sobresaltó, temiendo que el ruido del teléfono las delatara. Sin embargo, el líder se cruzó de brazos. «Contesta», ordenó, y todos contuvieron la respiración mientras Clara lo hacía. La voz en el otro extremo sonaba distorsionada. «Clara, escucha, tienes que salir de ahí. No están solos. Vienen por ti». Una oleada de terror inundó la habitación. Clara quedó rígida, mirando a su hermano. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Era un aliado? «¿Quién eres?», preguntó Clara, su voz temblando. «Soy alguien que sabe lo que ocurrió con mamá. Ellos no son quienes dicen ser. Tienes que moverte. Cobb es el enemigo». La conexión se cortó abruptamente y el ambiente se tornó tenso. Los hombres se miraron entre sí, con rostros de ira y reconocimiento. El líder dio un paso hacia Clara, y Mario sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo giraba en un caos absoluto. «Ahora», gritó el líder, dirigiéndose a sus hombres. Actuaron, pero Mario se lanzó hacia Clara, alzando una silla como un escudo. El sonido del cristal rompiéndose llenó la habitación mientras Clara gritaba. Y en medio del caos, un giro aún más inesperado ocurrió. La puerta de entrada se abrió nuevamente, esta vez con un golpe tan explosivo que todos dieron un paso atrás. Entró una mujer con una expresión de furia, su madre. Un aire de incredulidad llenó la habitación. Ella estaba viva, con una mirada desafiante en el rostro. Pero la confusión no se detuvo ahí. La mujer miró fijamente al líder enmascarado, y su voz resonó con un poder que retumbó en las paredes. «¿Creíste que podrías escapar de mí? Soy yo quien les enseñará a temer». Las sombras comenzaron a moverse, pero la oscuridad ya no estaba en control. El ciclo de mentiras y secretos estaba a punto de romperse, pero el resultado era incierto. El tiempo se detuvo. Mario, Clara y su madre se encontraron nuevamente, pero las lealtades estaban en juego. ¿Quién era realmente esa mujer que había luchado contra sus demonios? ¿Fue siempre su madre o era un reflejo de algo más oscuro? La verdad se tornaba más confusa y peligrosa de lo que jamás imaginaron. La habitación estaba llena de tensión, el aire cortante como un cuchillo. Mario, al ver a su madre de pie, sintió que el mundo se detuvo un instante. ¿Era realmente ella? Las mismas facciones, el mismo brillo en los ojos. Pero había algo diferente, una sombra que no podía ignorar. Su cuerpo estaba tenso, listo para lo que viniera, pero también lleno de miedo. «¡Mamá!», exclamó, y el eco de su voz resonó en el silencio de la habitación. Clara, aún asustada, se asomó debajo de la mesa. Sus ojos reflejaban preguntas y una mezcla de alivio y temor. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara con voz temblorosa, dudando entre la alegría y el terror. La madre de Mario no se detuvo para responder. Sus ojos se posaron en el líder enmascarado, quienes parecían tener un vínculo de odio palpable. El líder sonrió con desdén, como si ellos fueran meros peones en un juego grotesco. «Creí que habías desaparecido para siempre, Ana», dijo. Su voz tenía un tono burlón, y Mario sintió como un escalofrío le recorría la espalda. «Nunca desapareceré del todo, Juan. No dejaré que tú ni tus compañeros salgan con la suya», respondió su madre, y la ferocidad en sus palabras era palpable. Mario pudo ver el fuego en su mirada, un eco de la determinación que había conocido toda su vida. Pero de repente, los hombres enmascarados comenzaron a murmurar entre ellos. La tensión se intensificó.
Justo cuando todos se preparaban para un enfrentamiento, la puerta se abrió de golpe, revelando a una mujer que Mario nunca esperó ver allí. Era Valentina, su exnovia. Sus ojos buscaban a Mario, reflejando una mezcla de sorpresa y angustia. ¡Mario!, gritó, y su voz resonó como un trueno en medio del caos. ¡El doctor Morales! Él está detrás de todo esto. La revelación fue como una bomba. Mario se quedó paralizado. ¿El doctor Morales, su antiguo profesor de fotografía? ¿El hombre que había inspirado sus primeros pasos en el mundo de la imagen? Nunca pensó que podría estar involucrado en algo tan siniestro. Su madre, al escuchar el nombre, se puso pálida. ¿Morales? No puede ser, murmuró, con la angustia en sus ojos. Sí, es él quien ha estado detrás de la desaparición de varias personas. Valentina continuó, su voz temblando por la urgencia. Se volvió hacia la madre de Mario. Nos está manipulando a todos. Usó sus influencias para protegerse y hacer que nadie se acercara a la verdad. Mario sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No solo estaban en medio de un tenso enfrentamiento, ahora se revelaba un traidor en su círculo más cercano. La conexión entre su madre, sus recuerdos de su profesor y todo el misterio se entrelazaba como una espiral incontrolable. ¿Había algo más que? ¿Él no sabía? Tú siempre has sido un problema, Ana, dijo el líder. Sus ojos destilaban ira. Tú y tus ideales de verdad y justicia. Es hora de que se acabe esto. ¿Por qué lo harías?, gritó Mario, sin poder contenerse más. La rabia y el miedo se mezclaban en su voz. ¿Por qué traicionar a tantas personas? Porque el poder corrompe, Mario, dijo Morales, entrando de repente en la sala, con una sonrisa en su rostro. Siempre es más fácil mantener el control así. El tiempo se detuvo por un instante. Mario sintió que no podía respirar. La traición de alguien que una vez admiró. Todo giraba en su mente. La conexión que tenían, la influencia que tenía sobre él. No, no, puede ser, susurró con la boca seca, y antes de que pudiera reaccionar, Valentina dio un paso al frente. Mario, debemos salir de aquí, es un trampa. Pero antes de que pudieran moverse, el líder levantó un arma, y todo estalló en caos. Gritos, disparos y el sonido de algo cayendo. En ese instante el mundo de Mario se desmoronó. Mientras el polvo se asentaba, una figura desapareció en la sombra. Y con ello, toda la verdad, el significado del sacrificio de su madre y la lealtad de sus cercanos se volvían cuestionables. ¿Quién era realmente el enemigo? El eco de las palabras de su madre resonó en su mente. Nunca desapareceré. Y en medio de la confusión, Mario no sabía si quedaba algo seguro en el mundo en el que pensaba que vivía. ¿Podría enfrentar la verdad cuando todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse? El miedo se transformó en un sencillo pero poderoso pensamiento. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar lo que había perdido? La habitación estaba sumida en el caos. Mario, Clara y su madre se quedaron paralizados por el impacto de la llegada inesperada. La figura de la madre, Ana, era una mezcla de furia y determinación. Parecía lista para enfrentarse a todo lo que venía, pero la tensión en el aire era palpable. El líder enmascarado iluminó su rostro con una sonrisa sutil, pero sus ojos reflejaban pura animosidad. ¿Creías que podías ocultarte para siempre, Ana?, dijo, medio burlón, medio amenazante. Nunca me ocultaré de quien estoy dispuesta a destruir, respondió ella, su voz resonando con una seguridad que Mario jamás había oído. Mientras tanto, el corazón de Mario latía desbocado. Valentina, al borde del pánico, lo miraba, como si también buscase respuestas en esa situación desbordante. Pero justo cuando la tensión era insoportable, un sonido ensordecedor rompió el aire. Una explosión sorda resonó desde el pasillo. El eco retumbó en las paredes, seguido de un estruendo de gritos y pasos descontrolados. La puerta voló de su quicio, y un grupo de personas armadas entró, no solo hombres enmascarados, sino un conjunto diverso de figuras gritando en distintas direcciones. El caos se multiplicó. Algunos hombres comenzaron a disparar al aire, mientras otros empujaban a quienes estaban en el lugar. La escena era una sinfonía de gritos, ecos de cristales quebrándose y del sonido de cuerpos cayendo al suelo. Mario sintió una mano fría en su brazo. Era su madre. ¡Corre!, gritó tirando de él hacia la cocina. Clara la siguió, pero Valentina se quedó,
paralizada, mirando a la entrada, como si entendiera algo que nadie más podía. «¡Valentina!», gritó Mario, pero las palabras se perdieron en el caos. Justo cuando Ana y sus hijos lograron cruzar al otro lado de la barra de la cocina, un grito desgarrador hizo que el corazón de Mario se detuviera. Volvió la vista y su estómago se retorció al ver que Valentina había sido atrapada de un brazo por el líder enmascarado. Mario, ayúdame!», gritó ella, su rostro pálido, sus ojos llenos de terror. El miedo en su voz atravesó el exterior, pero algo en la mirada de Valentina era diferente. Era como si supiera que todo esto tenía un giro aún más siniestro. En un segundo, una revelación desgarradora siguió. Valentina sonrió de manera aterradora, una sonrisa que rompía la imagen de la chica dulce que una vez había conocido. En un instante violento, empujó al líder hacia atrás y sacó un arma de debajo de su chaqueta. «Tú no sabes con quién te estás metiendo», dijo, la voz fría y calculadora, mientras apuntaba. Su mirada se tornó oscura, misma que alguna vez había sido cálida. Las palabras resonaron en él, aire como un eco ominoso. Mario sintió que el suelo vibraba bajo él. ¿Qué había pasado? ¿Quién era realmente Valentina? Se daba cuenta de que su exnovia, la chica que conocía, había estado jugando un juego muy peligroso, mucho más allá de sus entendimientos. «Valentina, ¿qué haces?», preguntó, aunque sabía que había algo más en sus palabras. La confusión se mezcló con un profundo miedo. «Lo que debía hacer desde el principio», respondió ella, y disparó en dirección a su madre. La escena se fragmentó en un caos total. Mario sintió el tiempo ralentizarse. Cada decisión parecía pesar toneladas. Pero antes de que pudiera reaccionar, alguien detuvo la bala. Un destello de movimiento indescriptible. Ana se había movido con una agilidad inesperada, empujando a Mario hacia un lado y absorbiendo todo el impacto. El golpe dejó a Mario sin aliento. La imagen de su madre, su heroísmo, la vida que había luchado por construir, corría el riesgo de desvanecerse en el aire. El grito de Clara sacudió su cordura, mientras ella se arrodillaba al lado de Ana. «¡Mamá!», lloró, pero el daño ya estaba hecho. La confusión reinante se tornó en un nuevo caos, donde las lealtades se tambaleaban. Valentina era ahora un enemigo, y su madre herida. Un símbolo de resistencia. La pregunta se quedaba en el aire. ¿Quién realmente era la verdadera traidora en esa sala? No hubo tiempo para lamentar. Mario, sintiendo su corazón desgarrarse, comprendió que estaba atrapado entre la verdad y la traición. ¿Hasta dónde llegarían para encontrar la verdad? ¿Y dónde quedaba el futuro? La urgencia llenó la habitación. Cada movimiento que hacían, cada palabra que pronunciaban, podía ser la última. ¿Quién podría salvarlos ahora? La habitación estaba llena de caos. Las voces se superponían y el miedo flotaba en el aire. Mario, con el corazón latiendo como un tambor, estaba en shock, mirando a su madre, Ana, herida en el suelo. Clara, a su lado, tenía el rostro demacrado, su mirada reflejaba confusión. A ese punto no había tiempo para pensar. El líder enmascarado estaba tomando control de la situación, y Valentina, que ahora parecía una desconocida, apuntaba con una pistola. «¡Suelta a mi madre!», gritó Mario, su voz llenándose de rabia y desesperación. Pero Valentina solo sonrió, esa sonrisa llena de frialdad que hacía poco parecía dulce. La traición caló hondo en Mario. ¿Cómo había llegado a esto? La misma chica que había compartido sus sueños y risas ahora estaba a punto de causar un desastre. El líder alzó una ceja, disfrutando del espectáculo. «Tu madre ha jugado un juego peligroso, pero ahora parece que hay más de un enemigo en la sala, ¿no?». Miró a Valentina y luego a Mario, como si todos estuvieran conectados en una trama de traición. El tiempo parecía detenerse. Mario sintió cómo el miedo se mezclaba con la ira. ¿Qué más podía perder? «Te estoy hablando a ti», Valentina gritó mirando a Ana. «¿Creías que podrías ocultarte para...?» «Siempre, el juego ha cambiado y no me vas a detener». Ana, en un esfuerzo por levantarse, solo pudo apoyarse en el suelo, su rostro demacrado pero feroz. «Si pensabas que iba a dejar que te escaparas con esto, estás muy equivocada».
De repente, el silencio se volvió ensordecedor. La puerta estalló de nuevo, y esta vez entró una figura conocida, alguien que todos creían perdido para siempre. Era Javier, el amigo de la infancia de Mario. Él había desaparecido meses atrás tras investigar a personas influyentes de la ciudad. «¡Mamá!», gritó, viendo a Ana, su voz llena de emoción y desconcierto. Todos se giraron hacia él. «¿Javier?», susurró Clara, sorprendida. Javier, con una mirada que mezcla el miedo y la determinación, tenía una historia que contar. «No hay tiempo. ¡Escuchen! Valentina trabaja para el doctor Morales». La revelación fue como un balde de agua fría. Valentina dejó caer la pistola. Sus ojos ahora reflejaban pánico. «No, eso no es cierto». «Lo es», Javier continuó, la voz firme. «Encontré pruebas. Está usando a todos ustedes como piezas en su juego». El caos en la sala alcanzó otro nivel. Todos parecían dudar. Mario sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Valentina? ¿Aliada del enemigo? Las conexiones se volvían peligrosas y complicadas. «No puedo creer que me hayas traicionado», gritó Mario, mirando a Valentina, quien ahora se veía asustada y vulnerable. «No estoy en su lado, me obligaron», Valentina respondió, lágrimas llenando sus ojos. Pero algo en su voz sonaba vacío. ¿Era miedo o había una verdad más oscura detrás de ella? La tensión en el aire cambió de forma abrupta, y entonces escucharon un estallido ensordecedor. Era el sonido de un cristal rompiéndose, y luego más gritos. Las sombras que se habían apoderado de la sala comenzaron a moverse, a distanciarse. Una figura emergió del fondo, alguien que llevaba un traje oscuro, evidentes marcas de cólera en su rostro. Era el doctor Morales. «Perfecto. Veo que la familia se ha reunido al final». Su tono era sarcástico. Miró a todos con desprecio, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, disparó al aire. El estruendo resonó fuertemente, y el pavor llenó la sala. Mario sintió que el tiempo se detuvo. Su mente giraba a 1000 por hora. La situación estaba fuera de control. Javier, al darse cuenta, se movió hacia adelante, gritando: «No lo hagas. Quédate atrás». Morales se rió con desprecio, una risa que resonaba con desprecio y poder. ¿No querían descubrir la verdad? Aquí está, pero no les gustará. Las palabras de Morales caían como un peso en el corazón de Mario. La verdad. ¿Qué verdad? La mente de Mario corría, hilando conexiones, buscando respuestas en el caos. Y antes de que pudiera profesar esta nueva dinámica, una sorprendente explosión resonó desde el exterior. La pared tembló y cayeron escombros. El aire se llenó de polvo y gritos. Sin pensarlo 2 veces, Mario se lanzó hacia Clara y su madre, intentando protegerlas de cualquier peligro. La acción fue rápida, intensa. Mario podía sentir el miedo que acumulaba dentro de él. Estaba atrapado en un juego que había excedido sus límites. Y lo más importante, ¿qué secretos mortales escondían todos? El caos se desató a su alrededor, pero el rostro de Valentina quedaría grabado en su mente, tembloroso entre la lealtad y la traición. ¿Podía confiar en ella? ¿Cuánto había mentido? Todo se estaba desmoronando. Y con cada segundo, las preguntas se apilaban. Las sombras creaban un velo de confusión. Pero una cosa era segura: el enfrentamiento con el doctor Morales sería inevitable. La verdad, oscura y peligrosa, estaba más cerca de lo que pensaba. Y en medio de todo, una pregunta flotaba en el aire: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a su familia y desenterrar la verdad? El caos estalló en la habitación. Mario se sentía atrapado. La explosión había roto algo más que paredes. Había arrancado las verdades ocultas de la vida de todos. Su madre estaba en el suelo. Clara gritaba y Valentina estaba al borde de un abismo que él nunca había imaginado. La mirada en sus ojos era un estallido de lucha y desesperación. «Mamá, aguanta», gritó, acercándose a ella, su corazón latiendo rápido como un tambor. Ana trató de sonreír, pero el dolor en su rostro era evidente. «Es solo un rasguño», dijo ella, pero su voz traicionó una debilidad que afectó hasta las entrañas de Mario. Fue entonces que el doctor Morales apareció en la puerta, con una sonrisa retorcida.
La figura del hombre que una vez admiró ahora era un monstruo. Lo siento, Mario, pensé que podría ser más útil, dijo y alzó la mano para que sus hombres enmascarados avanzaran. Todo estalló a su alrededor. Gritos, disparos y el caos irrefrenable. Mario sabía que tenían que actuar rápido. Pero algo sucedió en ese momento que le cortó la respiración. Una ráfaga de aire cruzó la habitación, y su mente se iluminó con una revelación terrible. Javier, aún aturdido por la explosión, se volvió hacia Valentina y gritó: «No te acerques a ella. Ella nunca fue quien creías». Esas palabras resonaron en el aire. Mario sintió un nudo en su garganta. ¿Qué estaba diciendo? Valentina, con su rostro lleno de pánico, dio un paso atrás y el miedo reflejado en sus ojos se volvió palpable. La figura de Morales se movió rápidamente. «Oh, qué desprecio. ¿Por qué no revelas todo, Valentina? No tenemos tiempo para juegos». Las palabras de Morales flotaron en el aire, cargadas de un significado oscuro. Todos dejaron de moverse, como si un hechizo hubiera caído sobre ellos. «¿Qué significa eso?», exclamó Clara, su voz temblando mientras miraba a Valentina. Valentina tragó saliva, paralizada entre el dilema de la verdad y la traición. «Escuchen, no puedo, no sé cómo». Su voz se quebró en el aire herido. «Dilo ya», rugió Mario, sin poder contener la ira y el miedo. Y entonces, los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Un torrente de emociones se desbordó. Su voz fue un susurro. «Soy parte de ellos. Me infiltré para saber lo que estaban planeando». En ese instante, la habitación pareció caer en un silencio sepulcral. Las revelaciones giraron en la mente de Mario como un torbellino. Sus encuentros, las sonrisas, los momentos compartidos, todo era una farsa. Su corazón comenzó a romperse, cada pedazo cayendo al suelo como cristal. «¿Cómo pudiste?», preguntó, sintiendo que la traición le calaba los huesos. Ella hizo una pausa, lágrimas corriendo por sus mejillas, y respondió: «Lo hice por ti, por todos. No quería que te metieras en esto». El pánico llenó la habitación, pero el verdadero giro llegó de donde menos lo esperaba. Morales sonrió de manera siniestra. «Y ahora que la verdad está al descubierto, verás que todos desempeñan un papel». Sin previo aviso, giró y se lanzó hacia la ventana. En un instante, un fogonazo de luz iluminó el cielo y un estruendo retumbó en el aire. Mario sintió que su corazón se atragantaba. ¿Era un ataque? ¿Una maldición? La oscuridad era cada vez más imponente. Y mientras todos miraban, sin aliento, una nave voladora emergió del horizonte, envolviendo todo con luces brillantes y un ruido ensordecedor. En el momento que Mario comprendió lo que ocurría, un grito desgarrador surgió de sus labios. Era una conspiración mucho más grande de lo que jamás había imaginado. «¡No!», gritó Clara, aferrándose a su madre, que yacía en el suelo. «¿Qué es esto?». Morales se volvió hacia ellos con una sonrisa oscura, una sonrisa que revelaba mucho más de lo que había estado escondiendo. «Ustedes no saben todavía lo que les espera. Esto es solo el comienzo». El aire era irrespirable. Mario miró a Valentina, a su madre y a su hermana, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La verdad se volvía cada vez más densa, y las sombras de Betrayals estaban más cerca de lo que jamás hubiera pensado. Las luces de la nave comenzaron a acercarse, y a medida que se intensificaban, una palabra resonó en su mente. ¿Hasta dónde llegarían para encontrar la verdad ahora que todo parecía perdido? ¿Qué otros secretos oscuros los acechaban en la penumbra? A medida que la nave pasaba sobre ellos, un último pensamiento cruzó la mente de Mario. ¿Serán los aliados quienes aparezcan o los enemigos que siempre temió? El caos estalló en la habitación. Mario sentía su corazón latir cada vez más rápido. La nave voladora sobrevolaba el edificio, iluminando el ambiente con luces brillantes que cortaban la oscuridad. La tensión se intensificaba. ¿Qué estaba pasando? Miró a su madre aún en el suelo y a su hermana Clara con lágrimas en los ojos. Valentina, ahora con un aire de fragilidad, parecía alejarse de la imagen de la traidora. «¡Mamá!», gritó Mario, extendiendo su mano hacia ella. No podía perderla. No ahora. Ana apenas podía mantenerse erguida, pero sus ojos brillaban con determinación.
Tienes que salir de aquí, Mario. No hay tiempo. Pero antes de que pudiera terminar, la figura del doctor Morales dio un paso adelante, burlón, como si todo esto fuera parte de un elaborado juego. ¿Han olvidado su lugar?, dijo, con una risa sardónica. Esto no es lo que parece, familia. Ustedes están en un camino que no comprenden. Entonces, súbitamente, el ambiente se tornó aún más caótico. Una explosión resonó en el exterior y los ecos retumbaron. Mario sintió cómo la tierra se movía bajo él. La nave, ahora baja, comenzó a abrirse. Las puertas se deslizaron, revelando una figura vestida con un traje negro y una mirada que helaba la sangre. ¡Alto!, gritó, pero su voz se perdió entre el ruido. El alma de Mario se congeló. Allí en el umbral estaba su padre. La figura que había creído desaparecida, o quizás muerta, ahora estaba ahí, casi como un fantasma. Su voz sonaba incrédula, casi como si estuviera soñando. Mario no podía creer lo que veía. El hombre que había anhelado encontrar durante años se encontraba justo frente a él. Pero había algo en la mirada de su padre que le perturbaba, una mezcla de culpa y secretos que no encajaban. No hay tiempo para explicaciones, hijo. Su padre miró a Morales. Ellos te usarán. No puedes quedarte. La revelación era demasiado. Mario sintió que todo se desmoronaba. ¿Por qué su padre no había regresado antes? ¿Qué parte de esto estaba ocultando? En medio del tumulto, Valentina se movió, una mezcla de miedo y furia. Si él es tu padre, entonces su voz se quebró. ¿Por qué no nos ayudaste antes? Morales sonrió, disfrutando del shock en sus rostros. Todo estaba planeado, Valentina, pero a veces los lazos familiares son más complicados de lo que uno cree. El rostro de Valentina se tornó blanco. ¿Qué quieres decir? Mario sentía que se le estrujaba el corazón. ¿Qué juego estaban jugando? Y más importante, ¿cuál era la verdad detrás de todo esto? Mientras su padre se disponía a hablar, un sonido ensordecedor interrumpió su conversación. La nave empezó a temblar, luces parpadeaban y una explosión resonó desde dentro. De repente se hizo el silencio y todos se giraron hacia la entrada. El aire se volvió denso. Morales retrocedió y un grito desgarrador de su madre resonó en la sala. Ella estaba levantándose, pero algo parecía estarle afectando. A medida que la luz se enfocaba en ella, su rostro se tornó en una mezcla de furia y dolor. «No, no te acerques», gritó, y antes que nadie pudiera reaccionar, un objeto volador se precipitó hacia la sala, impactando brutalmente. El vidrio estalló. Escombros volaron y el caos se intensificó. El tiempo parecía haberse detenido nuevamente. Mario, con su corazón en un puño, levantó la vista solo para encontrar a su madre siendo arrastrada por una oscura sombra, el rostro de Morales iluminado por el terror. Gritó, su voz llena de desesperación, pero en su interior comenzaba a entender que esta situación era mucho más complicada de lo que jamás imaginó. Con su madre en peligro y su padre ahora una figura de dudas, todo se volvía confuso. ¿Quién estaba del lado correcto? ¿El pasado y el presente se estaban entrelazando de una manera peligrosa? Mario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo ahora dependía de una elección a la que no podía darle la espalda. Afuera, el murmullo de la multitud comenzaba a crecer. Se escuchaban sirenas, la policía llegaba. ¿Era esto realmente el final o el comienzo de todo lo que había temido? Quedaba una pregunta en el aire. ¿Podría encontrar la verdad antes de que la oscuridad lo consumiera todo? Mario sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Su madre, Ana, había sido arrastrada hacia la oscuridad, y el caos reinaba en la habitación. Las luces de la nave seguían brillando, proyectando sombras alargadas que bailaban por las paredes mientras su corazón latía con fervor. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió entre los ecos de los gritos y explosiones. La figura de su padre lo miraba fijamente. Pero él no podía pensar en eso ahora. Tenía que actuar. «Rápido», instruyó Ana, su voz apenas un susurro, mientras trataba de levantarse del suelo. Él la ayudó, sintiendo el frío sudor en su frente, la sangre que salía de su brazo. Era
Un choque de emociones. No sabían dónde buscar la verdad ni en quién confiar. Justo cuando se preparaban para moverse, una sombra se deslizó detrás de ellos como un lobo acechante. Morales, con su sonrisa retorcida, avanzó hacia ellos. Su mirada estaba llena de un poder oscuro, y la calma con la que se acercaba era aterradora. «Esto no acaba aquí, Mario», dijo, como si estuviera disfrutando del miedo que se respiraba en el aire. «Tu madre es solo el principio». El corazón de Mario se detuvo. No podía permitir que eso pasara. Justo entonces, algo se movió en el fondo de la sala. Era Valentina, intentando levantarse. Su rostro estaba pálido, pero había una determinación en sus ojos. «¡No!», gritó. Pero no, fue suficiente. Antes de que pudieran reaccionar, la nave comenzó a temblar, y el sonido ensordecedor de un disparo resonó en la sala. La figura de Morales se mantuvo derecha, pero su rostro cambió de la diversión al terror. Mario sintió una ráfaga de aire frío, y en un instante algo impactó la pared justo detrás de Morales. Un difuso destello y el eco de la explosión llenaron la habitación. Todo se volvió un torbellino de polvo y miedo. Él levantó la vista y vio algo que le heló la sangre. Dentro de esa explosión había una figura que emergía. Su padre, con una mirada muy diferente a la de antes. No era solo un hombre cansado. Era alguien que conocía mucho más de lo que decía. «¡Papá!», gritó Mario, pero su padre lo ignoró. Se lanzó hacia Morales con una rabia desenfrenada. «Te dije que no te acercaras», espetó, y de inmediato comenzaron a forcejear. Mario se quedó paralizado, sin saber si ayudar o huir. Las luces seguían titilando, el polvo cegador lo envolvía. La habitación fue invadida por gritos y el sonido de caos absoluto. Sin embargo, lo que sucedió después fue algo que nadie esperaba. En medio de la confrontación, la figura de Morales retrocedió, vacilante. Su mirada se posó en un rincón, casi con miedo. Mario no entendía por qué. Fue entonces que vio una puerta oculta a la que Morales había corrido antes, y de ella salió un hombre disfrazado. Pero el rostro era familiar. Era el doctor Morales, el mismo que conocía de sus clases de fotografía. «¡Yo era el plan!», exclamó. La confusión en la sala era palpable. La traición resonó en cada palabra. Su propio mentor, el hombre que le había enseñado a capturar la belleza, ahora revelaba ser parte de todo este lío. «¿Qué significa esto?», preguntó Valentina, incapaz de ocultar su incredulidad. «Todo era una prueba, un experimento para ver quién era digno de ser parte de la verdad», sentenció el doctor Morales. Luego levantó una de las manos túmidas hacia la nave que flotaba sobre ellos. «He estado observando a todos ustedes, esperando el momento perfecto para salir a la luz». Ese revelador comentario arrastró a Mario al centro de su propio dolor. ¿Estaba su vida, sus miedos y su lucha por la verdad una simple prueba? Las miradas se cruzaron, y el caos se transformó en algo más. Aquella reunión de viejos amigos y rivales se convertía en un enfrentamiento personal. La urgencia crecía. El sudor resbalaba por su frente. «No podemos quedarnos aquí», gritó Ana, interrumpiendo el silencio helado mientras el humo comenzaba a disiparse. Mario miró a su madre, sabiendo que la verdad ya no era el único objetivo. La lealtad estaba en juego, y su pasado familiar se desmoronaba. Él tenía que decidir con quién estaba realmente. La tensión se volvía aplastante en la habitación, pero en medio de esa tormenta quedó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué era la verdad? ¿Era todo un juego? Todo había cambiado, y con eso sus vidas estaban en la cuerda floja. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo para obtener respuestas? El caos de la habitación se transformó en un instante tenso. La figura de su padre, Juan, acechaba junto a Morales. El aire se tornó irrespirable, y una confusión desgarradora llenó cada rincón. Mario sintió cómo su corazón se encogía. Su mundo se desmoronaba con cada instante. La traición, el miedo y la desesperación se entrelazaban como un vórtice oscuro que no podía evitar. «¡Juan! ¿Por qué?», gritó, pero su padre no le prestó atención. Tenía los ojos fijos en Morales, como si viera todo lo que había sucedido. Era un duelo silencioso, pero lleno de palabras no pronunciadas.
No puedes quedarte en la sombra para siempre, dijo Juan de forma sombría. Este pueblo necesita saber la verdad. La mirada de Morales se tornó helada. ¿Crees que eso te salvará? Su voz resonó, pesada de desprecio. La verdad es solo un arma para quienes no quieren estar en la oscuridad. Los gritos afuera se multiplicaron. Eco de sirenas, voces alzadas de los que llegaban, todo era un estruendo creciente. El tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras el caos estallaba. Ana estaba casi en equilibrio, apoyada sobre una mesa, y con un grito de desesperación, se lanzó hacia Mario. «Debes irte, ahora». Todo en su interior se rebelaba contra la idea de abandonarla, pero sabía que no había otra opción. Con un tirón del corazón se volvió hacia ella. «No, no puedo dejarte aquí». «¡Hazlo!», gritó, su voz desgarrada, mientras Morales se acercaba. «No dejes que se apoderen de ti». Fue entonces cuando un destello de luz hizo que todos se detuvieran. La puerta principal estalló y un grupo de policías irrumpió, armas en mano, listos para confrontar a la amenaza. Mario sintió una chispa de esperanza. «¡Al suelo!», gritaron los agentes, y ahí, en medio del caos, se generó una especie de calma repentina. Morales miró a Mario con un rencor renovado, pero antes de que pudiera actuar, Juan se interpuso, protegiéndolo con su cuerpo. «No tienes que hacer esto», gritó Juan, intentando redirigir la situación. Pero Morales, en un acto de desesperación, desenfundó su arma. El sonido del disparo resonó en la habitación. Todo pasó como en cámara lenta. Mario sintió que el aire se le escapaba mientras veía una figura caer al suelo. El horror llenó su pecho cuando reconoció el abrigo, la silueta. Valentina yacía en el suelo. Un terrorífico silencio envolviendo su cuerpo. «No», gritó, su propia voz rasgando la atmósfera. El espacio se volvió confuso, como si el tiempo se detuviera. Las lágrimas de Clara caían, sus ojos reflejaban el dolor de lo irreparable. Ana se arrodilló junto a Valentina, buscando cualquier signo de vida, pero incluso su respiración era un susurro ahogado. La realidad de la escena comenzó a inundar la habitación, y el primer brote de desesperación se convirtió en rabia. «¡Basta!», gritó Mario, enfocando su mirada en Morales, quien intentaba escapar. Esa rabia, ahora un fuego ardiente, iluminó su determinación. Corrió hacia el lugar de donde provenía la amenaza, y sin pensar enfrentó a Morales. «No escaparás», dijo con furia, sintiendo que sus propios miedos se volvían su fortaleza. Pero el giro en la trama era más profundo. Mientras Morales intentaba hacer una movida, un disparo resonó nuevamente. Fue la policía. La ronda de vigilancia había embolsado el edificio y había decidido que era el momento de actuar. La orden fue clara. Morales fue rodeado, y mientras se alejaban entre las balas y los gritos, Mario sintió un suspiro de alivio caer sobre él. Pero el precio había sido alto. Valentina ya no estaba. Mientras las sombras se disipaban, el cuerpo de Ana se volvió más pesado, y Mario, entre el caos, vio a su madre levantarse, exhausta, aún encontrando fuerzas para afrontar el horizonte. «Vamos, juntos», dijo, aferrándose al brazo de su madre, su mirada decidida a buscar la verdad. En el fondo, sabía que esta lucha no había terminado, que adentrarse en esa oscuridad era un camino inevitable. Los policías comenzaron a despejar el lugar. Las luces de la nave en el cielo comenzaron a desvanecerse. Ya no eran sombras ni sueños inalcanzables. Eran hitos de una vida marcada por la traición y la búsqueda de verdad. Como un eco. En el viento, la esperanza resonó, pero el futuro era incierto. Mario, junto a su madre y su hermana, decidieron que no dejarían que esto terminara así. Ahora sabían que sus vidas estaban entrelazadas con un hilo delicado, una lucha constante entre la luz y la oscuridad. Mientras salían del lugar con un nuevo propósito, la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Cómo enfrentarían el camino adelante? Antes de que el telón cayera, había un último llamado resonando en la mente de Mario. En voz baja, pero con una urgencia imperativa, casi como un mantra. «Suscríbete. No olvides darle like y llenar los comentarios con tus reacciones y teorías. Este es el momento de actuar. Compártelo con quienes necesitan conocer este desenlace».